Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos con el cálculo y la representación gráfica de coste medio y coste marginal en una función de costes a largo plazo. ¿Cómo sabemos si la función de costes que nos da el ejercicio es a largo plazo o a corto plazo? Muy sencillo. Miramos el enunciado y si en la función de costes que nos dan no aparece ningún número constante, es decir, todos los números que aparecen en la función dependen de la cantidad producida, tenemos una función de costes a largo plazo, como es nuestro caso. Daros cuenta que en toda la función no aparece ningún número que esté solito. Es decir, no aparece más 50, más 1000, más 2000. Todo lo que hay en esa función depende de Q, que es la cantidad producida. Vamos con el cálculo del coste medio y del coste marginal para esta función de costes a largo plazo. La definición de coste medio es costes en el numerador, es decir, la función entera, dividido por Q. Es el coste por unidad producida. Si yo cojo la función de costes y la divido toda entre Q, lo que sucedería es que se nos iría una Q de cada término. Es decir, el Q al cubo se nos quedaría como Q al cuadrado al dividirlo entre Q. El Q al cuadrado se nos quedaría como Q al dividirlo entre Q. Y esta Q al dividirla entre Q se quedaría 1. De forma que el coste medio para este caso sería Q al cuadrado menos 40Q más 600. Lo único que hemos hecho es quitar una Q a cada uno de los términos, es decir, dividir toda la expresión matemática entre Q. ¿Cómo calculamos el coste marginal? El coste marginal es la derivada de la función de costes respecto de la cantidad producida. Derivamos Q al cubo, su derivada sería 3 exponente delante, Q elevado al exponente menos 1. 3 menos 1, 2, sería 3Q al cuadrado. Menos la derivada de 40Q al cuadrado, exponente delante, 2 por 40, 80, por Q elevada al exponente menos 1, 2 menos 1, 1. 80Q. Y por último, la derivada de 600Q, la derivada de 600Q, ¿cuál es la derivada de Q? 1 por 600, 600. Una vez tenemos el coste medio y el coste marginal, podríamos representarlo gráficamente dando valores a la cantidad y mirando lo que sale el coste medio y el coste marginal, pero nos costaría mucho tiempo. La forma más fácil de representar el coste medio y el coste marginal es obtener primero este punto de aquí. El punto donde el coste medio es igual al coste marginal. Luego os explico por qué. Vamos a igualar las dos expresiones matemáticas. Vale. Si igualamos las dos expresiones matemáticas, nos damos cuenta de que aparece a la izquierda y a la derecha el mismo número que 600. Lo podemos eliminar. Y nos quedaría aún podemos reducir un poco más esa expresión matemática. Si dividimos izquierda y derecha entre Q, si cuando yo en matemáticas divido por el mismo número izquierda y a derecha, la ecuación no me cambia. Si yo divido todo entre Q, me quedaría esta expresión. Y ahora vamos a despejar Q. Pasamos el menos 80 que está restando a la izquierda. Menos 40 más 80 serían 40. Y ahora la Q que está sumando la pasamos a restar. 3Q menos Q, 2Q.
y nos sale 40 dividido entre 2, la Q nos sale 20. Ahora veremos para qué nos sirve eso. De forma que el coste medio y el coste marginal se igualan cuando la cantidad producida es 20. Vamos a representar gráficamente una vez hemos obtenido ese punto donde se igualan coste medio y coste marginal. ¿Cómo representamos la gráfica? Siempre pasos. Primero, coste marginal. Segundo, coste medio. Siempre en ese orden. Primero el coste marginal y después el coste medio. El coste marginal, si vemos la expresión matemática, es una expresión curva en la que tenemos un cuadrado, por eso sabemos que hay una curva, luego aparece la Q elevada a 1 con un negativo y luego aparece un número constante. Vale. La forma de representar un coste marginal de esta forma, es decir, con esta forma matemática, es forma de U. El coste marginal tendría forma de U. Vamos ahora con el coste medio. Si vemos la expresión matemática del coste medio, nos pasa un poco parecido al coste marginal, que tenemos una Q elevada al cuadrado, otra Q que está elevada a 1 con un menos 40 y otro número constante al final. Es decir, el coste medio también va a tener forma de U, porque matemáticamente las expresiones son muy similares. Ahora bien, para dibujar el coste medio tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El coste medio baja hasta el coste marginal, hasta aquí. Ahí está el mínimo y a partir de ahí sube. Por eso es muy importante dibujar primero el coste marginal, porque cuando dibujamos el coste marginal tenemos claro que el coste medio va a ir por encima bajando hasta el coste marginal, ahí está el mínimo y a partir de ahí sube. En ese punto donde está el mínimo del coste medio es donde se igualan coste medio y coste marginal. Es decir, es ese punto de 20. ¿Por qué es tan importante haber calculado ese punto de 20? Porque cuando la función de costes tiene esta forma matemática, su coste medio y su coste marginal, es decir, forma de U, tiene 3 tramos de costes. Es decir, tiene costes decrecientes, costes constantes y costes crecientes, que fueron los tipos de costes que vimos en el último vídeo. Si la función de coste marginal y coste medio a largo plazo tienen forma de U, tenemos los 3 tramos representados de tipos de costes que hay. Y entonces, al haber calculado ese 20, sabemos que esa empresa, por debajo de 20, es decir, si produce menos de 20, sus costes van a ser decrecientes. Si produce justo 20 unidades, en ese punto los costes son constantes, se igualan coste marginal y coste medio. Y si decide producir más de 20 unidades, sus costes serán crecientes. Me aparto un momento de la pantalla por si queréis hacer pantallazo, darle like, suscribiros, comentad, porque como no voy a escribir nada más, ahora os cuento las conclusiones a la vuelta. Suscribiros. Cosas importantes a tener en cuenta cuando representamos coste marginal y coste medio en una función de costes a largo plazo. Tenemos que tener muy claro que si esa función de costes, al calcular el coste marginal y el coste medio, nos salen en forma de U, será una función de costes con costes variables. ¿Por qué costes variables? Porque tiene presente en su función todos los tipos de costes, los costes decrecientes, los costes constantes en un punto y los costes crecientes. Nos fijamos un momentín en la gráfica para que todo el mundo le quede esto que voy a decir ahora. Cuando los costes son decrecientes, miramos la gráfica, el coste medio, que es este tramo, el coste medio, se encuentra por encima
del coste marginal. Y esto siempre es así cuando los costes son decrecientes. El coste medio se encuentra por encima del coste marginal. Cuando los costes son constantes, los dos son iguales, idénticos, coste marginal y coste medio. Y cuando los costes son crecientes, daros cuenta que la función de coste marginal, este trocito, se encuentra por encima del coste medio. Y esto siempre va a ser así. Costes decrecientes, coste medio por encima del marginal. Costes crecientes al revés. Coste marginal por encima de coste medio. En el siguiente vídeo veremos cómo calcular coste marginal y coste medio, pero cuando la función de costes que nos dan es a corto plazo. Nos vemos en el próximo vídeo.